Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más interesan. A continuación, en Libero Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Libero Radio. Les saluda Hugo Daniel junto a Marcelo Merizalde y Gonzalo Menéndez hoy para desmenuzar todo lo acontecido a lo largo de la jornada y por supuesto también con una noticia que ya va tomando madurez sobre Juan Reynoso, nuevo seleccionador de Perú y va a ser anunciado seguramente en las próximas horas por la Federación Peruana de Fútbol. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un abrazo para ustedes. ¿Qué tal, compañero Marcelo Hugo? Sí, como tú mismo lo has dicho, hay mucha información respecto al tema Reynoso, ¿no? Y también, ¿no? Respecto al torneo local, ¿no? De lo que más nos importa, ¿no? De repente en estos últimos tiempos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo para ustedes y para todos los seguidores de Libero Radio. Así es, entre mañana y el jueves estarían presentando a Juan Reynoso como el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. Una nueva era iniciaría con el Cabezón, que llegaría al banquillo de la selección, digamos, luego de acumular experiencias tanto a nivel local como a nivel internacional. También hacerse méritos, obviamente, tras campeonar en México, en Perú. Creo yo que de los candidatos locales era el indicado, era el que tenía las mejores credenciales, y todo apunta a que será anunciado en los próximos días, como comento, entre mañana y jueves sería anunciado por la federación como el nuevo entrenador de la bicolor. Y hemos lanzado nosotros una interrogante respecto al tema de Juan Reynoso. ¿Qué cambios traerá la presencia del Cabezón en la selección peruana? Creo que en las últimas horas en redes sociales se ha hablado bastante sobre el carácter de Juan Reynoso, sobre la manera de jugar de Juan Reynoso. Sabemos que es distinta a la que proponía Ricardo Gareca. Se ha hablado incluso de un paternalismo, tratando por ahí de hacer una analogía entre Gareca y Cueva, a la analogía entre lo que sería Reynoso Ruidíaz, que yo creo que de ahí estamos partiendo mal. Creo que no debería darse esto, ni siquiera para el comentario, porque Reynoso es un tipo que promueve mucho la parte atlética, ¿no? El momento futbolístico y físico de los futbolistas para poder tomarlos en cuenta para un partido. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar en el día a día de los entrenamientos de Juan Aurich cuando Reynoso estaba al frente, lógicamente yo por Libero, cubriendo la información, y pude ver muchos de los entrenamientos de Reynoso en los que incluso a los referentes los ponía a la banca o lo guapeaba en las prácticas porque él quería imponer su estilo de juego, y aquellos que solamente comulgaban con ello tenían opción de seguir en carrera. Yo creo que le va a dar más exigencia a la selección la presencia de Juan. ¿Qué opina Gonzalo al respecto? Sí, como tú lo dices, ¿no? Yo también tuve la forma como verlo cuando estuve acá en la U, ¿no? Es un equipo es un equipo, no sé si las virtudes serían buenas, pero tiene un equipo muy mecanizado, Reynoso. Es un jugador, es un entrenador que le gusta la igualdad dentro del campo, ¿no? Le gusta mucho que trajinen sus jugadores, ¿no? Para él no existe un delantero, un volante, no. Si tienes y el espacio es para marcar, tienes que marcar, ¿no? Como te digo, tiene un estilo de juego muy marcado, no arriesga mucho, es un entrenador que no sé si mezquino, pero sí prioriza el resultado, ¿no? Que podría ser el empate, podría ser el empate, podría ser el triunfo o hasta ahí, ¿no? Porque yo me acuerdo en ese torneo de 2009 que gana con la U, él se colocó en la fase de grupo, en una fase de grupo, incluso perdiendo un partido, si no me acuerdo, porque ese tiempo era por grupos, ¿no? Y tenía una gran diferencia, ¿no? Juan con la U, en el otro grupo que estaba Ayacucho, ¿no? Y en el otro grupo estaba Alianza, ¿no? Si se metía al grupo de Alianza, obviamente le va a ser un poco más complicado meterse, y ellos creo que perdieron un partido y se metieron. O sea, a él le gusta mucho los resultados y juega mucho con eso, ¿no? Le da prioridad, ¿no? Más allá de lo que suceda después. Pero sí, también conversé con muchos exjugadores que él tuvo y le gusta mucho la disciplina, ¿no? Ahora último, Butrón comentó
¿no? Que es un técnico que también te la hace creer, ¿no? Así como Gareca, ¿no? Te la hace creer que ni bien, que no hay lugar donde tú escatimes, ¿no? Sea de visita de local, tienes que sumar, tiene el estilo, Reynoso tiene un estilo de juego, que es ese, ¿no? De tener siempre resultado, ¿no? Así que veremos, pero a mí no me gusta mucho ese estilo porque quita la espontaneidad del jugador, ¿no? La creatividad, ¿no? Y aún a veces un futbolista tiene que tener mucha creatividad y estar suelto para poder expresar futbolísticamente, ¿no? Su juego. Sí, a ver. En cuanto a Reynoso, creo que es importante marcar las diferencias, obviamente, con Gareca, porque es un nuevo proceso, es un nuevo estilo de entrenador. Yo intenté buscar bastante sobre él para entender cuál es su idea, y en una entrevista que yo sé muy poco comentó, ¿no? Que él gusta y prioriza y él entiende el fútbol desde un lado mucho más físico, atlético. Él pretende que sus jugadores estén en una forma física importante. Eso me deja entender que sus entrenamientos serán muy rigurosos, en los cuales los jugadores convocados van a tener una gran exigencia. Esperemos que puedan estar a ese nivel. Él busca mucho eso también. Recuerdo bastante, mis primeros recuerdos de Reynoso como entrenador fueron en Melgar, en el campeonato del 2015, y hay una característica que él, digamos que es un sello, una marca personal de él en su carrera, que es la rotación. Es una forma que él ha implementado tanto en Cruz Azul como en Puebla, como en Melgar, y creo que le ha dado resultados. Creo que sabe manejar grupos, y es más, también haciendo memoria, muchos jugadores, digamos, en entrevistas locales han comentado que ha sido el mejor técnico que por ahí los ha podido dirigir. Algunos, no todos, pero siempre tienen un buen recuerdo de él. Destacan bastante su rigurosidad al momento de entrenar, la disciplina. Comentaba, por ejemplo, en una entrevista que en Cruz Azul tenía Yotun, justamente, un jugador que es habitual en la selección peruana, que justamente lo conoce desde México, quizás por ahí desde antes, y él es un jugador que por naturaleza es un poco, es una persona alegre, bromista, y él comentaba, ¿no? Que al inicio a él le costó un poco entender su estilo y su idea debido a su forma de ser. Y Reynoso al inicio le costó que la entienda, pero al final sacó provecho de ello. Conversaron, creo que también es importante que marquemos que es un entrenador que por ahí al inicio puede ser no frío, Frontal. pero, claro, frontal, pero luego ingresa al momento humano, ¿no? Al espacio humano de los jugadores y logra convencerlos. Así que para mí es importante ese aspecto. Y creo yo que también es algo bueno para mí, que habrán oportunidades para jugadores nuevos como Castillo, como por ahí. Creo que Ormeño va a estar más ratificado porque es un jugador que prácticamente lo descubrió él con el profesor Mesa en Puebla, pero jugadores que se aproximan como Reina, como Castillo, por ahí ratificar jugadores en el puesto como por ejemplo Luis Iberico puede ser un ejemplo, pero creo yo que va a ser una nueva era interesante y esperemos que se dé lo mejor tanto para él como para la selección peruana. Sí, es cierto. Vamos a tener una nueva era en la selección nacional. Eh, yo aquí quiero precisar algunos detalles, ¿no? Ya hemos hablado de Reynoso, que promueve la parte atlética, que es muy exigente, que trata de que en los equipos no hayan los Las virtudes. tradicionales o el equipo base, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí. Sino que no hay suplentes en el equipo de Reynoso. Y a partir de ello hacen las rotaciones. Ahora, yo pregunto esto, compañeros, en una selección le hace bien las rotaciones por las características de las eliminatorias, sin ánimo de bajarme a Reynoso en el comentario. Yo respeto mucho y me parece muy buenas las rotaciones, pero vamos a la práctica. En las eliminatorias, ¿le conviene a un equipo rotar de un partido a otro con sus jugadores? Mira, particularmente, a mí no, o sea, hay diferencias, ¿no? De equipos y selección, ¿no? Tú los equipos los entrenas todos los días, ¿no? Por eso. Eh, Tú los entrenas todos los días, ¿no? Ensayas mucho el estilo de juego, ¿no? Que quieren poner, la idea, pero en la selección tú los tienes que solo un mes, ¿no? Tienes que
juntar tus ideas en un mes, ¿no? Para las 2 fechas que normalmente hay. Entonces, una selección, Reynoso va a tener que cambiar mucho, ¿no? Va a ser su primera experiencia de selección y yo creo que su comando técnico va a tener que trabajar mucho en este tema de lo que es la selección de jugadores. Yo creo que la rotación a una selección no le caería bien, ¿no? Porque en primer lugar, tú tienes que tener una base de jugadores. Es más, Perú va a iniciar con una base de jugadores, ¿no? Las eliminatorias. Entonces, obviamente van a haber algunos que la van a terminar y otras que no, ¿no? Y yo creo que lo más difícil, más que el estilo de juego de que quiera implantar Reynoso, yo creo que va a ser más difícil comprometer al futbolista, ¿no? Y yo creo que va a ser eso lo más difícil, comprometerlo y hacerlo creer, ¿no? En este nuevo proceso, que yo creo que eso fue algo fundamental en los otros anteriores entrenadores antes de Gareca, ¿no? Que no creían en el proyecto, no creían en el entrenador, ¿no? Yo creo que Juan le va a costar mucho y si lo hace, va a hacer muy bien a Perú, pero el tema de lo que tú me dices, que rotar en una selección, yo creo que no sería factible, ¿no? Para un seleccionador, ¿no? Ya tendría Reynoso que renunciar a esa parte de su trabajo que lo hemos visto en todos los equipos que ha dirigido. No lo haría con Perú porque se trata de una selección. ¿Ustedes creen que podría ser así, Marcelo? Yo considero que el éxito de la era Gareca se basó bastante, justamente lo que comentaba Gonzalo, en la base de jugadores, sostenerla, potenciarla y encaminarla hacia un objetivo claro. Sin embargo, el mismo torneo a veces te obliga a variar por jugadores que en la previa o en el mismo encuentro se lesionan. Por ejemplo, en el cierre de esta última eliminatoria, perdimos a Carrillo en un momento de la fase final. Y Las quizás últimas fechas. claro, y nos costó un poco encontrar la variante. Sufríamos con que si es Raciel, si es Costa, y creo yo que quizás no sea rotar, pero sí adaptar al equipo a que esté, digamos, preparado el momento que un jugador clave, titular, no puede estar por lesión, esperemos que no sea así en el torneo, pero puede pasar. Creo yo que más que rotar, la clave sería que el equipo base esté preparado para alguna variante en el 9. Sabemos que también la Paula es un jugador titular, pero que por ahí se puede lesionar y el reemplazante por ahí sufre, porque siendo justos, perdón, la Paula es un jugador de un nivel importante y Valera y Ormeño, que son los que han estado convocados recientemente, también tienen una jerarquía importante, pero no son la Padula. Entonces creo yo que más que rotar sería que el equipo esté preparado para en algún momento suplir de forma efectiva a un jugador que no pueda estar convocado o esté lesionado en su club y esté inhabilitado para jugar con Perú, ¿no? Esa creo que es la clave. Y luego, obviamente, la rigurosidad, la forma de Reynoso al momento de por ahí plantear un encuentro, creo que también será vital, pero yo creo que él debe adaptarse a lo que también le pide un torneo que es distinto al día a día que te exige un equipo como la U, como Cruz Azul, como Puebla, etc. Yo creo que Yo vamos quería a ver apuntar una algo, Hugo. selección. Sí, Gonzalo, Quería te apuntar escucho. algo respecto a esto, lo que dice Marcelo, que un entrenador no puede, o mejor dicho, tiene que ser versátil en su juego, ¿no? Tener alternativas de juego. Normalmente Reynoso tiene el mismo esquema que usó Gareca en el 4-2-3-1. Ese es casi siempre con extremos por los lados, ¿no? Un solo contención, ¿no? Y el resto, el otro mixto. Entonces tiene un estilo muy diferente, pero la única diferencia es esa, ¿no? Del tema más físico, ¿no? Ahora, como lo digo, tiene que ser versátil a la hora de jugar, ¿no? Cambiar su estilo de juego, ¿no? Muchos entrenadores algunas veces que son de equipos mueren en su ley, ¿no? ¿No? Un ejemplo, si Mosquera hubiese sido elegido de repente, él tiene un estilo de juego, ¿no? Y él va a morir con su estilo de juego. Pero tú cuando llegas a una selección tienes que ser versátil, tienes que tener otras alternativas con lo que te pide el partido, más que tu estilo. Porque siempre el jugador de Cristal siempre muere y en su declaración dice, no renunciamos a nuestro estilo. O sea, tú tienes que renunciar algunas veces cuando necesitas un resultado. Y en selección es así. En selección tú necesitas esa versatilidad para que logres el resultado. No hay un estilo de juego marcado, pero sí un esquema de que va a estar agarrado Reynoso, que es el 4-2-3-1, ¿no? Claro, con lo que comentamos te apunta claramente a que tendríamos que ver una nueva versión de Juan Reynoso. Ya no el Reynoso técnico de club, sino el Reynoso seleccionador y con todas las Y eso lo va a prerrogativas hacer que lo más puede difícil, creo, ¿eh?
esa Claro, con transición. todo lo que ustedes han mencionado, porque, o sea, yo creo que le va a costar en realidad, ¿no? O sea, porque de un momento a otro romper lo que has venido manejando durante años, como son las rotaciones, tener un equipo bastante dinámico, con intensidad alta, y aquí a lo que quería ir en mi intervención, eh, creo que Cueva ya no va a ser con Reynoso el hombre clave de Perú. Yo creo que no vamos a hablar de un hombre clave, vamos a hablar de varios hombres claves en la selección. Es más, me imagino que con Reynoso ¿Galese va a seguir siendo titular? no solamente vamos a jugar con un delantero. ¿Por qué lo dices? No, te digo porque Reynoso también ha cambiado de arqueros también, le gusta cambiar arqueros, entonces eso Forma yo parte de la creo que rotación. no genera, en una selección no genera confianza, ¿no? Y lo que tú necesitas en una selección es tener la confianza, ¿no? Claro. Claro, Bueno, en ese pero caso, lo bueno es que atravesamos una buena era de arqueros, ¿no? Creo que tenemos, por lo menos, arqueros que se pueden dar la pelea entre ellos, por lo menos, ¿no? yo creo que el tema pasa por ampliar un poco el universo, ¿no? Una de las cosas que particularmente yo cuestionaba de Gareca es jugar solamente con un grupo, ¿no? Solamente con un grupo muy cerrado en el que incluso convocados no podían entrar en ese grupo y si entraban solamente era para un par de minutos. Eh, claro ejemplo lo de Costa, ¿no? Que va en la convocatoria del repechaje y no juega teniendo las características como para patear penales en una definición de ese tipo. Creo que con Reynoso esto no va a pasar. Creo que con Reynoso todos van a tener la oportunidad, al menos los convocados, de poder jugar en la medida que los partidos, que el rival, porque Reynoso también es un técnico que plantea los partidos en función al rival, eh, lo ameriten, ¿no? Creo que en ese contexto vamos a ver un poco de ello en la selección. Sí, sí, como lo dices, Hugo, pero hay que tener en cuenta algo, esto para terminar, cuando tú haces una selección pasan un montón de procesos, ¿no? No es como un equipo que tú tienes un plantel y es lo que te queda, mejor dicho, lo que te Sí. queda del plantel, lo que tienes que utilizar. En la selección tú tienes muchas variantes y pasan muchos parámetros para seleccionar a un jugador. Entonces, un jugador que la rompe en el torneo local, y el otro que está en el extranjero, tú tienes que irte por seleccionar al extranjero, ¿no? Porque es quien tiene más experiencia, ¿no? Tienes que sumarle partidos en el extranjero, partidos con selección. Entonces, algunas veces el futbolista de torneo local te va a rendir en selección, ¿no? Y ha pasado mucho. Yo me acuerdo en el tiempo de Yuya, también, que quisieron, todo el mundo hablaba, no, Yuya selección. Yuya no reunía los requisitos en el GPS, ¿no? Aceleraciones, ¿no? Tema cardíaco, no reunía. Entonces no puedes, no, algunas veces nosotros los periodistas, y escucho a otros también, que querían a muchos jugadores, también. Hubo un tiempo de Manco también que regresa a la selección. Cuando no reúnen los parámetros para ser selección, no lo van a llamar. Y eso sucede y eso va a pasar ahora porque ahora un cuerpo técnico como el que va a tener Juan Reynoso, se va a basar en muchos factores para llamar a un jugador, que va a ser y va a tener el universo más amplio, pero sí con una base de experiencia, ojo, eliminatoria y mundialista ahora. Sí, no cabe duda de ello. Ahora el fútbol se maneja con mucha tecnología y creo que si lo ha manejado Gareca en ese contexto, hoy Juan Reynoso, que va a ser presentado entre el día de mañana o el jueves Sí. a más tardar, definitivamente tiene que también manejarlo así, ¿no? Eso no cabe duda. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Esto es Libero Radio. Estamos presentando Libero Radio con Gonzalo Menéndez, José Miguel Bertis, Francisco Esteves, Edison La Rosa y Hugo Daniel Barrios. Continuamos en Libero Radio, amigos, un placer comentar las noticias deportivas y por supuesto traer todas las novedades de lo que este deporte nos convoca el día de hoy. Hoy estamos compartiendo con Marcelo Merizalde, con Gonzalo Menéndez, Hugo Daniel ahora hablando, así que amigos, estamos muy contentos de poder analizar la coyuntura deportiva. Y lo que tiene que ver ahora es el siguiente tema, con una situación que se ha estado presentando en las últimas semanas, ¿no? Podemos decir lo de Alex Valera, ¿no? Que finalmente tuvo un desenlace, considero que feliz, porque finalmente Alex Valera logró desvincularse de Universitario de Deportes para llegar a la falta y la U se beneficia en el aspecto económico. Lo deportivo, como lo comenté en su momento, será trabajo de Campanucci, será trabajo de los directivos en lo que queda, pero
ya no puede hacer más contrataciones de la U, pero era impensado tener un jugador que ya no quería estar en la institución, frustrado, ¿no? O sea, no dejarlo salir. Por eso considero que al margen de cualquier comentario que se pueda haber hecho, la salida de Valera le hace bien al fútbol peruano, porque vamos a tener un jugador que considero, y un poco respondiendo a la pregunta, va a elevar su nivel futbolístico, y esto le va a aportar mucho a la selección nacional. ¿Qué consideran ustedes, Gonzalo, Marcelo? Mira, yo voy a comentarte algo que lo conversé de primera mano, ¿no? Con la persona que se encargó de la transferencia de Valera, ¿no? Muchos criticamos, aún así sin saber, ¿no? Y siempre me gusta hablar siempre el periodista tiene que hablar de el habría, podría, lo que es fundamental en vez de decir o confirmar algo cuando todavía no se sabe, ¿no? Me comentaron, o me comentó esta persona, que hace 2 semanas llegó una oferta formal por Valera. Fueron 2 equipos, ¿no? Lo cual solamente llegó, ¿entendemos? Solamente llegó, no significa de que ya había una negociación. Solamente llegó las ofertas, la cual la Alpha Tech era la más atractiva, y la U se demoró unos días en hacer una contraoferta porque la primera oferta no le gustaba, ¿no? Entonces la U le hace esta contraoferta y Alpha Tech no se pronunció, dejó en stand-by, no se pronunciaba, ¿no? Entonces ahí ha habido una mala comunicación. ¿Por qué? Porque acá sí quiero criticar no a la administración, porque esto es lo que hizo un equipo de fútbol siempre va a priorizar lo económico, ¿no? A la par con lo deportivo, ¿no? En este caso, Valera, con la primera oferta ya se quería ir. Metió presión a la administración para que opten por esa oferta. Pero a la U no le convenía esa oferta, obviamente. Porque había un tema deportivo también, porque si tú aceptas la primera oferta, ¿con qué te quedas? ¿No? Ahí estamos bien. Entonces, Valera ahí hizo mal y no iba a entrenar. No fue a entrenar cuando él todavía pertenecía a Universitario. Se podría decir que se declaró en rebeldía, lo cual está mal, porque tú, como en el trabajo, hasta el último día del trabajo tú tienes que ir o te vas 5 días antes, ¿no? Tienes que trabajar hasta el último día. Por eso es la ausencia de él. Él no quiso jugar los 3 últimos partidos de Universitario, y ahí está mal porque la U todavía no vendía a Valera. 3 días antes de su fichaje de Valera, recién Alpha T se pronuncia y acepta las condiciones que la U había pedido, ¿no? En el tema de variables, del fichaje, ¿no? Del monto y todo, ¿no? Y ahí recién se logra el fichaje, ¿no? de Valera al Alpha T, ¿no? Que es como lo dijo Manuel Barreto, es una cifra histórica, ¿no? Y se habla mucho de las variables, lo cual no normalmente se ve en Europa, ¿no? Y ahora lo estamos viendo acá, que son logros deportivos del jugador, logros deportivos de la institución, ¿no? Y más o menos yo conversé y no era 1 millón por año las variables, más o menos, ni siquiera se acerca al millón, ¿no? Eso fue lo que me dijeron a mí. Pero sí, en los 3 años sí son variables importantes que recibiría al 30% que renunció Valera, eso me dijeron. Ha renunciado al 30% del pase de Valera. Entonces, por ese lado estamos bien. Y como le digo, por el lado deportivo, también me comentaron, porque muchos han criticado que han conformado mal el plantel, ¿no? Desgraciadamente Universitario ha cambiado de entrenadores este año muchísimo, ¿no? Sí, Estuvo bastante. Gregorio Pérez, estuvo Araujo, Álvaro Gutiérrez, ¿no? Y ahora Campanucci. Entonces, al inicio de año, en coordinación con el comando técnico, la gerencia deportiva en ese tiempo, decidieron darle la oportunidad a Valera, ¿no? Arroparlo. Gregorio Pérez pidió arroparlo, ¿no? Darle la confianza, ¿no? Porque para ellos creían, ojo, el comando técnico de Gregorio Pérez creía, ¿no? De que si le traes a un delantero, le quitas la confianza y ya no va a explotar, ¿no? En su plenitud, ¿no? Eso es lo que creían ellos, y eso es lo que me dicen a mí. Entonces decidieron no traer otro delantero, lo cual para mí está mal porque le quitas competitividad al plantel, ¿no? Pero bueno, y lo mismo pasó con Campanucci. También dijeron lo mismo antes que pase con lo de Valera, ojo. Decidieron traer, pero cuando se dieron cuenta que ya estaban preguntando por Valera, porque era un jugador que ya estaba en selección, reaccionaron tarde para mí, ¿no? Entonces, porque para mí debieron traer otro delantero, lo cual Barreto dijo que sí quisieron traer otro delantero, pero decidió por irse a otro club. Entonces, el tema deportivo escapa de nuestra mano porque ya es un tema de coordinación que ellos arriesgaron no traerle un nuevo delantero a Valera, era en una coordinación con la dirección deportiva, y así es, ¿no? Cuando tú arriesgas, son los riesgos que se tienen que asumir. Desgraciadamente ahora la U no está teniendo un buen tema deportivo porque, ojo,
Valera con la San Martín mete un gol de penal y se falló como 3 claras. O sea, tampoco no podemos decir que Valera era infalible en la U, ¿no? Y Pero tampoco cargarle dependía el la tema U de deportivo. Valera. Claro, Pero la U dependía de claro, Valera. pero Valera por partido, la U siempre ha creado situaciones de gol, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. Como el Municipal creó muchísimas situaciones de gol, Meliá salió figura, Pero pero en el hay un fútbol, ¿de tema. qué te sirve generar si no la metes? Si el que la metió era Claro, Valera. exactamente, ¿no? Lo que la U le ha faltado es jerarquía y tener competitividad en la delantera, que eso sí para mí está mal y de un inicio yo lo sigo pensando que le debieron traer competitividad a Valera, pero como te digo, no era una decisión del comando técnico porque tampoco la directiva puede traer un delantero cuando el comando técnico no lo quiere, ¿no? Entonces es algo complicado, ¿no? De repente, no, como te digo, no llegaron a entender esa idea, pues, ¿no? Lo que yo sí sé es que Companucci pidió un delantero nacional, solamente que Companucci no estaba al tanto que aquí en el medio peruano no hay, digamos, en gran cantidad delanteros nacionales. Entonces, él, claro, a ver, se le comentó la opción de Jacob, la aceptó pensando, confiándose en que podría encontrar un delantero para que suple o le compita a Valera. Eso sí lo tengo bien chequeado, que él había pedido un delantero más, no se pudo dar, y bueno, ahora están con esta situación en la cual lo que para mí les queda hasta fin de año es darle confianza total y plena a Zúcar. Bueno, también está Cantoro, así que sus dos delanteros que tienen en el Tiene un plantel, delantero más, que es Calero, también, Calero, que, claro. bueno, y en caso de que también sume minutos, estaría bueno, ¿no? Pero bueno, es lo que con lo que se queda la U en este momento. Creo que de todas formas tiene un plantel importante con jugadores como Polo, Vilca, Quintero. Una lástima lo de Urruti. Me parece que también podría volver ya en la recta final de la temporada, pero hay plantel. Creo que la idea ahora es manejarse con lo que tienen y pueden dar pelea. Contra Municipal, si bien la actuación de Emiliano fue importante, fue el gol de Muni y luego la U atacó los 90 minutos y la verdad que hay que también destacar que Milán estuvo muy bien porque también tuvo opciones Zúcar, que yo creo que con más confianza puede rendir. No es un mal delantero Zúcar, creo que es un delantero que ha estado opacado por un buen nivel de Valera, pero creo yo que con confianza puede rendir con la U hasta fin de año. No, y tiene que Octubre, rendir. mejor. No tiene No le que, queda, no claro. le, no le queda de otra. O sea, ahí le toca demostrar para lo que se ha preparado toda su vida, ¿no? Que es para hacer esta función de delantero, ser futbolista, y tiene que marcar diferencia. O sea, si estás en la U, que es uno de los grandes, no estás para ser tibio, ¿no? Tiene que ser calientito ahí y lucharla todas. Así que vamos a ver, ojalá que este tema de Valera les permita potenciarse a Universitario de Deportes, porque precisamente cuando tienes una adversidad y puedes salir adelante, superarla, ahí se ven precisamente a los destacados, ¿no? La pregunta que se lanzaba era, ¿Alex Valera elevará su nivel en el Alfa T? A ver, en una línea tan solo, porque se nos va el tiempo. Bueno, a mi parecer, yo creo que sí, porque la Liga Árabe es una liga buena, ¿no? Son campeones de África en la Champions, ¿no? En lo que es de su zona. Así yo creo que es una liga competitiva y de él depende. A mí me gustaría que esté un año nada más. Y de ahí cambie de liga de repente Portugal, Sí, Holanda, Francia, de acuerdo. porque es la idea, pues no es la idea que un jugador, y como él, Valera, un chico que le ha sufrido de Copa Perú, ¿no? Que en 3 años, ¿no? Se le está cambiando la vida, es un gran profesional, y espero que sea un año y que siga avanzando, trascendiendo deportivamente, ¿no? Yo De acuerdo, creo que Marcelo. definitivamente, sí, definitivamente es una liga que es superior a la peruana y de hecho con los años ha comenzado a traer jugadores de jerarquía, no en todos los planteles, pero en algunos planteles hay jugadores que incluso llegan de Europa mismo y creo yo que Valera pueda estar en constante competitividad con ellos, es bueno para él. También sería bueno que comparta más con Cueva, así pueden crear una sociedad interesante que pueda dar también resultados en la selección, pero creo que está en un nivel de su carrera importante y es ahora cuando tiene para explotarlo y ahora más que nada en una liga en la cual él está feliz de llegar también. Creo que es también bueno saber que él está ilusionado con este reto y creo yo que va a dejarlo todo por demostrar que está a la altura de la liga árabe con el Alfa T. Perfecto, vamos a ir cerrando el programa de hoy, que ha estado muy nutrido, con
mucho análisis del tema Reynoso, ahora de la situación de Valera, con información de primera mano de Gonzalo Menéndez. Así que vamos a ir ahora con datos finales. Gonzalo, Marcelo, tenemos alguna información que se ha generado a lo largo del día y que es preciso comunicarla a toda nuestra audiencia. Sí, informar, ¿no? Del confirmado fichaje de William Cartagena al Orlando City, ¿no? Va a ser compañero de Pedro Galese y va a dejar, ¿no? Esta liga árabe, ¿no? De que tanto se habla, ¿no? Se habla de un monto aproximado de los 2 millones, y lo mismo pasó, ahora ya se confirmó también el tema de Marco López al Feyenoord, ¿no? Deja José Stryker de la MLS también para irse a la liga holandesa. Me parece una buena liga para él. Serían 4 años de contrato y también se habla de 4 millones de euros de ese pase, ¿no? Acá hay que apuntar algo. Sporting Cristal recibiría un dinero también, y si no me equivoco, San Martín también, que es uno de los que vendió a Cristal el pase de Marco López, ¿no? Muy bien, Marcelo, ¿algo más para terminar? Sí, de mi parte muy puntual, Alianza Lima tiene un nuevo administrador, que es Fernando Salazar, un hombre con experiencia en el cargo, reemplazará a Miguel Pons, que estuvo hasta este año. También una noticia lamentable, un árbitro, Elber Zavala, perdió la vista tras una brutal agresión en la Copa Perú. Hace un par de días, en el duelo entre Defensor Yandile contra Municipal Cacacta, por la etapa departamental de Cusco. Y la última que tenemos para comentarles es con respecto a la sanción que ha recibido la Federación Peruana de Fútbol, la selección peruana, por la FIFA, tras repechaje contra Australia. Va a ser multado con una multa de 5.000 francos suizos, que son aproximadamente 5.300 dólares, que deberá pagar en los próximos días. Una multa que, bueno, de todas formas hay que informarlo, ¿no? Por supuesto, lamentable lo del árbitro. Definitivamente hay que Sí, ponerle todo este tema de la Copa Perú y la violencia que genera. Bien, amigos, nos estamos despidiendo. Vamos a regresar, Dios mediante, el día jueves con más en Libero Radio. Y a todos los amigos que están conectados al canal de YouTube, les decimos que el día jueves vamos a estar con una cobertura especial del Melgar con Internacional de Porto Alegre en el partido por Copa Sudamericana. Nos vamos, regresamos el jueves con más. Un abrazo para todos. Chao. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe/podcast, y también estamos en YouTube, Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast.